Hola gente del mundo, bienvenidos a Arte de Vivir, el canal donde hablamos de muchísimas cosas interesantes y hoy os voy a hablar de libros. Voy a haceros una pequeña reseña o una pequeña recomendación sobre los 12 libros que más me han gustado de leer a lo largo de la historia. Obviamente no son mis favoritos, todos mis favoritos, porque es muy difícil que leyendo un montón de libros pueda colocar algunos como favoritos. Pero estos top 12 que os voy a enseñar son libros entre clásicos y libros que a lo mejor no conocéis tanto, que no significa que sean propiamente solo bestsellers o que sean libros que a lo mejor no conocéis tanto por ser internacionales, pero que os quiero recomendar de leer y que tenéis que leerlos antes de salir de esta vida, porque son libros buenísimos y que a mí me han gustado mucho. Así que os voy a enseñar los top 12 libros que deberéis leer antes de morir. Algunos de los libros que os voy a enseñar no los tengo en formato físico porque la biblioteca de libros que tengo es tan extensa que está dividida entre casas, y aparte de eso ya algunos libros ya los he regalado, ya los he prestado. No sé si os pasa a vosotros que muchas veces presto libros a toda la gente y que nunca más vuelven a su destino, pero los libros son eso, son compartir. Al final, mientras sea para que otra persona pueda leer y disfrutar de ellos, está todo bien. Yo sí que me encanta tener los libros, pero muchos de ellos ya los leo en formato digital. Estos que os voy a contar los podréis encontrar en muchísimas editoriales, y os voy a dejar abajo en la caja de información la lista de todos los libros que os voy a comentar hoy. Simplemente os voy a colocando algunas editoriales aleatoriamente, pero los podréis encontrar en muchísimos otros sitios si preferís. Voy a empezar por un clásico de la literatura que es algo que casi toda la gente ya ha escuchado, por lo menos las chicas a que les gustan los romances o las novelas románticas. Gran parte de las influencias de novelas que son hechas hoy en día son de autores muy antiguos o del siglo pasado o del siglo corriente, pues por los inicios del siglo, pero que son autores muy conocidos en el mundo mundial por sus libros buenísimos. Una de ellas es Jane Austen, que os voy a dejar aquí su libro de lo que voy a recomendar hoy. Jane Austen es una autora que escribió muchísimas novelas románticas muy famosas, muy conocidas, pero hay una de ellas que es sin duda una de mis favoritas, que es Orgullo y Prejuicio. Esta novela, que en su título original es Pride and Prejudice, es la historia de Elizabeth Bennet y de Mr. Darcy. Mr. Darcy es efectivamente lo que yo podría llamar el Mr. Grey de Las 50 sombras de Grey, pero en un formato más ligero y un poquito más antiguo. La famosa novela y el famoso romance entre la chica que es un poquito rebelde, el chico que es muy bien puesto y un poquito arrogante, y que entre ellos surge una especie de amor, odio, y que se va desarrollando en un romance. Es un romance súper bonito de 2 siglos pasados, o sea que en un contexto histórico bastante épico, bastante histórico, y que seguramente os va a encantar. Es muy bonito, es uno de mis libros favoritos de Jane Austen, aunque tenga otros que son súper interesantes y que deberéis leer de esta autora. Si os gustan las novelas románticas, me parece que son libros que tenéis que leer antes de salir de esta vida, sí o sí. El segundo libro que os voy a recomendar es un libro que en España está cambiado de título, del título original. El título original es Las velas se consumen hasta el final, o Las velas arden hasta el fin. Ese es el título original del libro, pero en España fue traducido como El último encuentro. Efectivamente, yo leí el libro con el título original, pero en España el título que fue dado al libro sí que está bastante de acorde con lo que es la historia de este libro. Esta es una historia muy bonita, es una de las historias más bonitas que he visto de amistad. Es una historia trágica, realmente es un drama, una novela de drama de dos amigos que se separan durante 40 años y que en una última cena se encuentran, y entre ellos hay pues toda una serie de sentimientos, historias y vivencias que van ahí contando y experienciando. Es un libro que se lee muy rápido porque es bastante finito, pero es un libro maravilloso sobre la amistad. Lo tenéis que leer sí o sí, porque este libro realmente es muy recomendado. Que es espectacular, aunque sea un poco complicado de leer, una escrita muy elaborada, bastante elocuente y muy bien retratado, es del famoso autor Boris
Vian. Este libro que os voy a recomendar, que se llama La espuma de los días, es uno de los libros que más me ha gustado de leer, es un libro fantástico, es un libro bastante pesado en términos sentimentales, sí, es un drama, un dramallón por decirlo de alguna manera, es una tragedia y cuenta la historia de dos víctimas que se ven despiadadas por una serie de tragedias y injusticias y una serie de cosas. Así que es un libro que recomiendo muchísimo, muy muy intenso en términos sentimentales, muy muy intenso en términos de lectura, quizás sea un poquito ya más, digamos, quien está acostumbrado a leer este tipo de libros, que pueda resultar un libro espectacular como a mí me resultó, pero si sois de las que os gusta la literatura más ligera, puede costar un poquito leer el libro al principio, pero la historia es fantástica, al final algún tiempo vais enganchándoos a la historia y vais viendo que el libro es increíble. Como os he dicho, es del autor Boris Vian, que es un excelente autor, ha escrito un montón de libros fantásticos y La espuma de los días es sin duda uno de los libros que tenéis que leer en esta vida, sí o sí. Cuarta recomendación de hoy es un libro de literatura juvenil, lo he leído muy muy jovencita y lo he tenido que comprar hace muy poco tiempo porque lo tengo como uno de los libros más increíbles que he leído de literatura juvenil a lo largo de los tiempos. Este sí que lo tengo porque, como os he dicho, lo compré hace poco tiempo para volver a releerlo, porque es sin duda un épico de cabecera de estos libros que quieres recomendar a tus hijos algún día que lo lean. El libro se llama El jardín secreto, en este caso yo tengo esta edición de Ciruela y es de Frances Hodgson Burnett, es el autor que escribió El jardín secreto. Ojo, porque hay más libros que se llaman igual, El jardín secreto, pero este, que es un libro bastante antiguo, un clásico de la literatura, podéis ver que es un libro bastante fácil de leer, muy finito, pero que es una literatura bastante fácil, y básicamente es la historia de Mary Lennox, una niña que es bastante rebelde, que le pasan una serie de situaciones y se queda como huérfana y va a vivir a casa de su tío, bastante apartada en un pantano, y a partir de ahí empiezan a ocurrir una serie de situaciones, de personajes que surgen en su vida muy distintas, o sea, amigos que le van apareciendo en su vida, y también la historia del jardín secreto, que tenéis que leer sí o sí porque es increíble. Es una de las más bonitas historias de amistad, de superación, de cambio de vida que podréis leer, y aparte de que es un libro juvenil, es un libro que realmente recomiendo leerse de adulto, porque aparte que nos hace recordar cosas que a veces se nos olvidamos, de valores, son libros que yo creo que no tienen ninguna edad específica, porque vale mucho la pena leer y nos vuelvan a hacer sentir con alguna felicidad cuando volvemos a rever algunos valores. Así que este libro, aparte de ser un top 10 de mis libros favoritos de toda la vida, es un libro que no podréis dejar de leer, es increíble. El quinto libro que os voy a hablar es posiblemente uno de los libros más nombrados, las frases más descritas, y es un libro de los libros juveniles que más se comenta, porque gran parte de las frases de este libro es totalmente frases que podéis adaptar a mil y una historias. Es un libro que tiene muchísimos, pero muchísimos valores morales, frases de vida que son, digamos, muy ambiguas y que sirven para toda la gente y para todos los aspectos de nuestra vida. Y no podría dejar de ser El Principito, que aquí lo que estáis viendo es la versión en inglés, que se llama The Little Prince. Es del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, un autor muy famoso por haber escrito este libro. Este es de la editorial Wordsworth Classics, o sea, es de los libros clásicos. Podéis ver que incluso en inglés es un libro muy pequeñito, es muy fácil de leer, porque son historias muy cortas. Este incluso tiene pues los dibujos. El libro original también vais a encontrar varios dibujos que son muy importantes para que podáis entender un poco la temática del libro. Para los que no conocéis El Principito, que me puede espantar un poco, pero aunque haya personas que no hayan leído El Principito, es un libro juvenil, pero que creo que cuanto más lo lees, y a lo largo de la vida, las veces que vas leyendo este libro, vais teniendo una perspectiva diferente, porque os va encajando ciertas nociones dependiendo de la edad que tenéis y del punto donde está vuestra vida en ese momento. Pero es un libro imprescindible. Yo podría decir que es el libro juvenil más adecuado para adultos que conozco, que más os puede dar lecciones de vida, y es la historia pues de un príncipe que vive en un planeta solo y que se va a la aventura para conocer otros planetas,
porque vive en soledad. Y básicamente es también una historia muy bonita de amistad entre él y la famosa Rosa, que conserva, que tiene una condición especial, y no os voy a desvelar más sobre el libro, pero si este es un libro que tenéis que leer en esta vida, yo os lo puedo decir que muy difícilmente no os va a gustar el libro, porque es muy, muy bonito. Y vamos, que lo podéis leer en un viaje de tren o un viaje de metro hacia el trabajo. Esta autora, la sexta autora o libros de esta autora que os voy a recomendar es Emily Bronte. También es la épica autora de novelas de hace muchísimos años. Creo que toda la gente de la generación de abuelos y padres habrá visto las películas de esta autora, que gran parte de estos libros fueron adaptados al cine, y unos de los primeras películas que existieron en el cine bastante épicas. Uno de mis libros favoritos de Emily Bronte es sin duda Las Cumbres Borrascosas. Yo sé que hay mucha gente que dice que es el libro más empalagoso, pues la historia está bastante rebuscada de Emily Bronte, un romance siempre muy trágico, con bastante drama, con cosas muy elocuentes, digamos así, pero es un libro con una escrita increíble, referencia artística, literaria para muchísimos libros de este género y de otros géneros a lo largo de la historia. Es una historia, una novela romántica que realmente deberéis leer, y si sois personas que os gusta la literatura, Emily Bronte es sin duda una autora que os va a marcar como referencia, y este libro es increíble. Lo de que os voy a hablar es un libro también bastante antiguo, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una película que salió también hace mucho tiempo para representar este libro, que se llama El nombre de la rosa, es de Umberto Eco. La película es también bastante antigua, es una película súper bonita, y cuenta la historia de una serie de personajes, de personas que hacen parte del tiempo de lo que era la Iglesia, la Inquisición, una serie de cosas dentro de lo que es los medios eclésicos o de la Iglesia, y realmente es increíble. Este libro es maravilloso, ese libro ya es brutal. Yo creo que este libro es increíble, un libro que tenéis que leer sí o sí, porque es una joya auténtica. El siguiente libro de que os voy a hablar es un épico de la literatura clásica y muy famoso. Es el libro de Dante Alighieri. Es el italiano que nació en Florencia en el siglo XIV, aunque sus libros solo fueron publicados en el siglo XV, pues podéis imaginar la mar de siglos que tiene este libro. Esto es la primera parte de 3 de los libros que representan la comedia, la maravillosa comedia o divina comedia de Dante. Todos los que asociáis la palabra infierno, que es su primer libro, asociáis a la palabra Dante, muy conocido, y este autor cuenta la historia de un poeta que se llama Virgilio. De hecho, todo el libro es un poemario. No es fácil de leer porque básicamente está en forma de poema y puede parecerse un poco más complejo. Además, recordaros que esto es una escrita del siglo XIV, aunque para mí creo que es un libro esencial para la literatura, de literatura o de clásicos. Yo lo tengo en 2 idiomas, o sea, en italiano y en castellano, porque esta es una versión de la editora Seix Barral, que también lo podéis encontrar, os dejaré en la caja de descripción. Y bueno, básicamente, ¿de qué se trata el infierno? Aunque no seáis religiosos o católicos o cualquier otro tipo de religión, pues os quiero contar que la historia de la Divina Comedia, del infierno de Dante, fue realmente representativo para lo que hoy conocemos como la escenificación, la personificación de todo lo que son los elementos del infierno. Después de la Biblia, del gran libro, que podría haberlo colocado aquí como uno de los libros que tenéis que leer en esta vida, porque independientemente, como os he dicho, de cualquier religión que tenéis, creo que los libros épicos sobre cada una de las religiones, especialmente la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son libros increíbles que se tienen que leer, porque en ellos podéis encontrar muchísimas, pero muchísimas alegorías y cosas de la historia, y bueno, pues es un libro realmente divino de leerse. Para no decir esencial en esta vida.
Pero aparte de, aparte de, de la Biblia, cuando se habla de la representación del infierno, pues normalmente se asocia a la historia de Dante. Creo que fue el escritor que mejor lo representó. De hecho, después de haber escrito este libro, se hicieron muchísimas pinturas, esculturas, toda una serie de arte derivada de la forma como Dante representó el infierno y la historia como lo vemos hoy por hoy, siempre que se representa pues lo que es el infierno, lo que es los pecados, el purgatorio, el propio Lucifer, es un poco la historia tal como Dante la vio o la pasó. Y por lo tanto este libro cuenta la historia de Virgilio, poeta que va conduciendo Dante sobre todos los pasos, los 9 círculos del infierno y va a lo largo de esos 9 círculos viendo los diferentes pecados que lleva una persona pues a estar en el infierno hasta el último donde se encuentra con Lucifer. La historia de Dante es también una historia de amor, es una historia en que hay una parte de amor sobre una serie de cosas que realmente vale la pena leer este libro. Es uno de mis libros favoritos y recomiendo muchísimo porque es un libro que está magníficamente escrito. Si os gustan los poemarios o este tipo de escrita, deberéis leer este libro sin lugar a duda. Los tochos de libros que estáis viendo aquí en mis manos son, junto con lo que os he descrito anteriormente de Dante, posiblemente los libros que más voy a recomendar leer en la historia de la historia. Nosotros los tenemos que estudiar en el cole donde yo nací, hay que estudiarlos, pero efectivamente estos son libros literalmente clásicos de la literatura, vaya redundancia. Bueno, básicamente esto es es que yo tengo en formato de papel, son una colección, que de hecho es una colección que se podría comprar por fascículos, pero este es de la colección Gredos, que los podéis encontrar en papelería, pues se los venden en fascículos, y es de biblioteca clásica, y no es nada más, nada menos do que la Odisea y la Ilíada de Homero. Este escritor que contó las míticas personajes como Ulises y el caballo de Troya, tantas y tantas de las películas que vimos de esa época están aquí representadas en estos dos libros. De estos libros salieron tantas películas que fueron hechas a lo largo de la historia y cuenta pues eso, la historia de una serie de personajes, dioses, en figuras míticas que podéis encontrar aquí. Es un libro también con una escrita un poco más compleja y por eso a lo mejor se puede estudiar en lo que son muchas de las filologías, pero sí que son libros que yo recomiendo muchísimo. No hay que pasarse en esta vida sin leer estos dos magníficos ejemplares que es la Ilíada y la Odisea. De los dos, lo que más me gusta es la Odisea, porque es un poco más de aventura y la verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena leer. Sí que es verdad que son dos tochos, o sea, son dos típicas enciclopedias, hay que tener algún tiempo para leerla, pero si queréis incluso leerla en partes, lo podréis hacer y creo que no os vais a arrepentir en absoluto. Otro libro que os quiero recomendar, ese sí que también son dos tochos y vaya a lo complicado que son para leer, pero sí es otro libro clásico de la literatura que creo que vale muchísimo la pena leer. Libro de Guerra y Paz de León Tolstoy. Tolstoy es un autor súper famoso, súper conocido de la historia de la literatura. Estos dos libros son bastante complejos de leer, o sea, bastante elaborados. Su escrita es muy filosófica, muy rebuscada, lleva muchísima, pero muchísima riqueza gramatical y riqueza de vocabulario, pero son dos libros muy importantes y que creo que os va a gustar muchísimo. Es una historia bastante compleja, pero que sin duda vale la pena leer, y además si os gusta aprender a escribir, a leer, y si sois personas aficionadas por la literatura, León Tolstoy es básicamente un autor que vale mucho la pena. Los últimos libros que os voy a recomendar, que voy a hacer un poquito de trampa aquí, voy a hablar de un autor que es extremadamente conocido, Paulo Coelho. Es un autor brasileño que creo que toda la gente lo conoce, o sea, es mundialmente conocido. Paulo Coelho tiene una forma de escrita muy fácil, muy ligera, que llega muy rápido a la gente.
A algunas personas no les gusta su tipo de literatura, pero yo creo que esos libros son increíbles. Creo que el libro más leído, uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad, es El alquimista, de Paulo Coelho. Hay otros libros que también se llaman Alquimista, pero que no son de este autor. Pero la historia del alquimista pues cuenta la historia un poco de un viaje, como que no tanto religioso, pero un viaje como de introspección de un personaje para conocerse a sí mismo, y que va a lo largo de su viaje descubriendo cosas sobre sí mismo y en una especie de introspección sobre los valores de la vida y la forma de ver la vida. Este libro es un libro de, digamos, de motivación, de autoconocimiento, de enseñanza, de muchísimos valores morales, que realmente vale la pena leer, porque es un libro de autosabiduría, digamos así, o de, podríamos incluso decirlo, de autoayuda, que ayuda mucho a ver la vida de una perspectiva más positiva, así que lo tengo que recomendar porque es un libro buenísimo. Es muy fácil de leer, es un libro muy pequeño, quizás no sea el libro mejor de este género que he leído, pero es sin duda un libro que recomiendo. Y quiero recomendar más dos libros de este autor que para mí fueron libros increíbles. Uno es Verónica decide morir, que es la historia de una chica que quiere suicidarse, y por lo tanto es el drama que vivimos en los zapatos de este personaje. Es un libro también muy conocido, del cual también se hicieron algunas películas. Y uno de mis libros favoritos de Paulo Coelho es 11 minutos. 11 minutos es una historia bastante pesada y cuenta la historia de una chica que es prostituta y que cuenta las historias de sus clientes, de cómo entró en el mundo, de cómo se ve en este mundo, y pues esto del pasaje de su vida. Una frase que es épica y que nunca me voy a olvidar de este libro, que dice: todas las personas que me tocaron en el cuerpo jamás me han tocado el alma, y toda la gente que me tocó el alma jamás me ha tocado el cuerpo. Es una frase divina, es un libro increíble de leer, muy fuerte, pero que os recomiendo muchísimo, uno de los mejores libros que he leído de este autor, aunque tenga muchísimos que valen la pena. Otro épico, o mejor, otros 3 libros que tengo que hablaros de un autor también épico a lo largo de la historia, que es Julio Verne. Es imposible pasar esta vida sin leer algún libro de Julio Verne. También muchísimas adaptaciones al cine se hicieron sobre ellas, y readaptaciones, o sea que siempre hay alguna adaptación sobre sus libros. Y obviamente lo más famoso, El viaje al centro de la Tierra, que cuenta la historia pues de son aventuras en algunas personas que se dirigen pues al centro de la Tierra y que van haciendo esa investigación y ese recogido. Son libros muy biológicos, o sea, libros de una parte muy científica junto con aventura. Son muy entretenidos de leer, es una historia muy curiosa y agradable que os va a entretener de leer, y son libros que están totalmente bien escritos y que vale la pena. El autor es maravilloso. Y os quiero recomendar otros 2 más de este autor, también súper conocidos, pero que valen la pena, que es Las 20.000 leguas de viaje en submarina y La vuelta al mundo en 80 días, que es la historia de un personaje que parte desde Londres, si no estoy en error, y que a partir de ahí va haciendo una vuelta al mundo en unos 80 días, y los personajes que va encontrando a lo largo del camino y que le van conduciendo a una serie de actitudes y también una serie de introspección sobre cómo ver la vida. Así que es realmente un libro que vale la pena, y libros y autores que valen la pena. Estos son los top 12 libros que os quería recomendar. Creo que son los 12 libros que uno debe leer antes de morir. Hay muchos más que os quiero recomendar, así que si te interesa reseñas de libros, entre otros contenidos que hago en este canal, por favor suscríbete a Arte de Vivir, que para eso estamos aquí, para compartir información, para dar nuestra opinión y para hablar de cosas que nos gustan tanto en esta vida. Así que nada, dejar vuestra suscripción si queréis, dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones si lo habéis leído o otros libros que me queréis recomendar, y nos vamos viendo muy pronto en otros vídeos que os voy trayendo. Así que nos vemos muy pronto en el próximo libro.